El sector musical estaba organizado para vender álbumes, un modelo que había evolucionado en una época en que escuchar música era una actividad que en buena medida hacíamos en casa. Sony cambió eso en 1979 con el lanzamiento del Walkman, pero incluso el Walkman y posteriormente el Discman estaban limitados a la cantidad de cassettes o discos compactos que pudieran transportar además del aparato. La creación del formato musical de MP3 cambió todo eso. La comprensión digital permitía que se pudiera almacenar una gran cantidad de canciones en unos aparatos de músicas digitales muy fáciles de transportar y relativamente baratos. La posibilidad de que saliéramos de la casa con un único aparato fácil de transportar transformó la música en algo que en buena medida escuchábamos fuera de casa. Y el MP3 no solo cambió donde escuchábamos la música, sino que también transformó nuestra cultura de coleccionismo de álbumes en una cultura de coleccionismo de canciones. Mientras el sector musical seguía enfrascado en intentar vendernos álbumes, un modelo que ya no se adecuaba a la conducta del consumidor, Apple lanzó su iPod ofreciéndoles la posibilidad de llevar 1000 canciones en el bolsillo. Con el iPod y iTunes, Apple mejoró considerablemente el trabajo de transmitir el valor tanto del MP3 como del reproductor MP3 en relación con la forma de vivir en nuestras vidas. Su publicidad no aportaba descripciones exhaustivas de los detalles de los productos. No trataba de ellos, sino de nosotros, y comprendimos por qué lo queríamos. Apple no inventó el MP3, ni tampoco la tecnología que se convirtió en el iPod, y sin embargo se le atribuye al mérito de transformar con el sector musical. El productor musical portátil con disco duro fue inventado en realidad por Creative Technology Ltd, una empresa de tecnología de Singapur que saltó a la fama por crear la tecnología del audio sound y que permitió a los ordenadores portátiles caseros tener sonido. De hecho, Apple no lanzó el iPod hasta 22 meses después de la entrada de Creative en el mercado. Detalle porque sí solo pone entredicho la supuesta ventaja del pionero. Habida cuenta de sus antecedentes en el sonido digital, esta última estaba más cualificada que Apple para lanzar el producto musical digital. El problema estuvo en que anunciaron su producto como el reproductor MP3 de 5 GB, que es exactamente el mismo mensaje que Apple de las 100 canciones en tu bolsillo. La diferencia estriba en que Creative nos contó que era su producto, mientras que Apple nos habló del por qué lo necesitábamos. Solo después, una vez que decidimos que teníamos que tener el iPod, adquirió importancia el qué, y escogimos la versión de 5 GB a la versión de 10 GB, y así sucesivamente. Los detalles tangibles que demostraban que podíamos conseguir llevar 1000 canciones en el bolsillo. Nuestra decisión empezó por el porqué, al igual que la forma de Apple. Cuando somos los que podemos decir con certeza que efectivamente un iPod es en realidad mejor que el Zen Creative, los iPod, por ejemplo, siguen asediados por los problemas de la vida de las baterías y su sustitución. Estas tienden a extinguirse. Puede que el Zen sea mejor. La realidad es que ni siquiera nos importa si lo es. La gente no compra el qué haces, pero compra el por qué lo haces. Y la claridad del porqué de Apple
lo que confiere una capacidad extraordinaria para innovar, compartiendo a menudo contra empresas aparentemente cualificadas para ello y para triunfar en industrias ajenas a su actividad principal. No se puede decir de lo mismo de las empresas con un sentido confuso del por qué. Cuando una organización se define por el que hace, jamás podrá hacer otra cosa. Los competidores de Apple, al haberse definido por sus productos o servicios, independientemente de sus propuestas de valor y de su diferenciador, no gozan de la misma libertad. Gateway, por ejemplo, empezó a vender televisores de pantallas planas en 2003. Tras años de fabricar monitores de pantalla plana, estaban igual de capacitados para fabricar y vender televisores. Pero la empresa no consiguió hacer un nombre creíble entre los consumidores de marca de electrónica, y al cabo de 2 años renunció al negocio para centrarse en su actividad principal. Dell apareció en 2002 con las agendas electrónicas y con los reproductores MP3 en 2003, pero duró solo unos pocos años en cada uno de los mercados. Dell fabricaba productos de buena calidad y está plenamente capacitada para producir esas otras tecnologías. El problema radicó en que se había definido por el qué. Hacía ordenadores y para nosotros crecía sencillamente la lógica de comprarle una agenda electrónica o un reproductor de MP3. No parecía acertado. ¿Cuántas personas crees que aguantarían 6 horas haciendo cola para comprar un nuevo teléfono móvil de Dell? Como si hicieran el lanzamiento del iPhone del Apple. La gente no podía ver a Dell como una empresa de ordenadores, simplemente carecía de lógica. Las pobres ventas acabaron rápidamente con el deseo de Dell de entrar en el mercado de los pequeños aparatos electrónicos. En su lugar, optaron por centrarse en su actividad principal, a menos que Dell, como con tantas otras, pueda redescubrir su finalidad, causa o creencia fundamental y empezar con el porqué. En todo lo que digan y hagan, lo único que volverán a hacer es vender el ordenador y quedarán atrapadas en su actividad principal. Apple, al contrario que sus competidores, se ha definido con el por qué hace las cosas, no porque hace. No es una empresa de ordenadores, sino que se desafía el orden establecido y ofrece alternativas individuales más sencillas. Incluso cambió su razón social en 2007 por Apple Computer, Apple Inc., para reflejar el hecho de que era algo más simple que una empresa de ordenadores. Desde el punto de vista práctico, la verdad es que da lo mismo cuál sea la razón social de la empresa. Sin embargo, tener la palabra computer en su denominación no limita lo que podía hacer, limitaba lo que pensaba de sí misma. No fue un cambio práctico, sino filosófico. El porqué de Apple se estableció en el momento de su fundación en 1970 y no han cambiado hasta la fecha. Con la independencia de los productos que fabrica a los sectores a los que han migrado, su porqué sigue siendo constante. Y la intención de Apple es desafiar el pensamiento asumido que fue revelado profética. Como empresa de ordenadores, reorientó el rumbo del sector de los ordenadores personales. Como empresa de pequeños aparatos electrónicos, ha retado al dominio tradicional de empresas como Sony y Philips. Como proveedor de telefonía móvil, ha obligado a las veteranas Motorola, Ericsson y Nokia a replantearse su propia actividad. La capacidad de Apple para acceder e incluso dominar tantos sectores distintos, incluso
ha desafiado su primer lugar de lo que significa ser una empresa de ordenadores. Con independencia de lo que haga, conocemos el porqué de que exista. No se puede decir lo mismo de sus competidores. Aunque todas tuvieran una idea clara del porqué en algún momento, ese fue uno de los principales factores que contribuyó a cada una de ellas y que se convirtiera en una empresa multimillonaria. Con el paso del tiempo, todas las competidoras de Apple perdieron su porqué. Ahora utilizan lo que hacen para definirse. Hacemos ordenadores y todas ellas pasaron de ser empresas con una razón o compañías que venden productos, y cuando esto sucede, el precio, la calidad, el servicio y la funcionalidad se convierten en el principal recurso para motivar una decisión de compra. Llegada a este punto, cualquier empresa y sus productos se han convertido de manera ostensible en algo indiferenciado, como cualquier compañía obligada a competir exclusivamente por el precio, la calidad, el servicio y la funcionalidad pueden atestiguar, y es muy difícil diferenciarse durante algún tiempo u obtener fidelidad basándose solamente en los factores. Además de costar dinero, es estresante levantarse cada día intentando competir solo a ese nivel. Conoce el por qué es esencial para alcanzar el éxito duradero y tener la posibilidad de evitar ser metido en el cajón del sastre de los demás. Cualquier empresa que se enfrente a la dificultad de saber cómo diferenciarse en el mercado es en esencia un ente indiferenciado independientemente de lo que haga y cómo lo haga. Pregunta, por ejemplo, a un productor de leche y le dirían que en realidad hay diferencias entre las marcas de leche. El problema es que tiene que ser un experto para conocer las diferencias. Para el mundo exterior, todas las leches son básicamente iguales, así que los agrupamos y los consideramos bienes indiferenciados. Y en consecuencia, es así como actúa el sector. Esta es fundamentalmente la tendencia para casi todos los demás productos o servicios existentes actualmente en el mercado, ya sea de empresa o consumidor. Ya entre empresas. Estas se centran en el qué hacen y cómo lo hacen, sin pararse a considerar por qué. Los consumidores los agrupamos y ellas actúan como bienes indiferenciados. Y cuando más los tratemos como tales, más se centran en el qué y en el cómo lo hacen. Es un círculo vicioso, pero solamente las empresas que comportan de manera indiferenciada son las que despiertan cada día con el reto de saber cómo diferenciarse. Por el contrario, las empresas y las organizaciones con una idea clara del por qué jamás se preocupan de eso. No se consideran a sí mismos como una más y no tienen que convencer a nadie de su valor. Así las cosas. No tienen necesidad de implantar complejos simples de palos y zanahorias. Son diferentes y todo el mundo lo sabe. Empiecen con el porqué en todo lo que dicen y lo que hacen. También los hay que siguen creyendo que la diferencia de Apple proviene de habilidades publicitarias. Apple vende un estilo de vida, te dirían los profesores de la publicidad entonces. Como esos mismos profesionales no han repetido deliberadamente el éxito y la continuidad de Apple para otra empresa, llamarlo estilo de vida es un reconocimiento de que las personas que viven en una determinada marca eligen incorporar a Apple a sus vidas.
Esta no inventó el estilo de vida, ni viene ni vende un estilo de vida. Apple simplemente es una de las marcas por las que se sienten atraídos aquellos que llevan un determinado estilo de vida. A lo largo de sus vidas, estas personas utilizan ciertos productos o marcas en un estilo de vida. Para empezar, así es. En parte, como reconocemos su forma de vida, los productos que escogen se convierten en una prueba del por qué hacen las cosas que hacen. Y es solo gracias a la claridad del por qué Apple que aquellos que creen en el mismo que ellos sienten atraídos por la marca cuando Harley Davidson encajó en el estilo de vida de un determinado grupo de personas y los zapatos Prada encajaron en el estilo de vida de otros. Fue el estilo de vida lo primero que apareció, de la misma manera que los productos que producen la empresa son la prueba del porqué de la empresa. Asimismo, una marca o producto sirve de prueba del porqué de una persona. Otros, incluso algunos que trabajan para Apple, dirían que la verdadera y efectivamente distingue a Apple y es solo la calidad de sus productos. Por supuesto que tener unos productos de buena calidad es importante, con independencia de lo claro que tengas tu porqué. Si lo que vendes no funciona, todo se cae por su propio peso. Pero una empresa no necesita tener los mejores productos. Estos solo tienen que ser buenos o muy buenos. Mejor u óptimo es una comparación relativa. Sin conocer primero el por qué, la comparación en sí misma no vale nada para el responsable al tomar una decisión. El concepto de mejor nos lleva a preguntarnos, ¿en virtud de qué un deportivo Ferrari F430 mejor coche que un monovolumen Honda Odyssey? Depende de qué necesitas del coche. Si se tiene una familia de 6 miembros, el biplaza Ferrari, desde luego, no es la mejor. Sin embargo, si lo estás buscando es impresionar a otros, un monovolumen Honda tal vez no sea el más apropiado. Dependiendo de la clase de persona que quieras conocer, supongo, también deberás hacer suposiciones. Lo primero es considerar por qué existe el producto y por qué alguien quiere que esté a la altura de sus expectativas. Podría decir maravillas de toda la ingeniería de Honda Odyssey, que en parte tal vez sea realmente mejor que la de Ferrari, como lo es sin duda su consumo de combustible. Es muy probable que no vayas a convencer a alguien de que en verdad quiera un coche deportivo para que compre otra cosa. Que algunas personas se sientan atraídas de forma visceral por un Ferrari dice más de las personas que de la ingeniería del producto. Esta, por ejemplo, sería sencillamente uno de los aspectos tangibles que un amante de los Ferraris podría destacar para demostrar lo que se siente por el vehículo. La defensa a ultranza de superioridad de Ferrari por parte de las personas cuya personalidad están predispuestas a preferir todas las características y ventajas de un Ferrari no pueden ser de una conversación objetiva. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas que se compran un Ferrari están dispuestas a pagar un recargo por conseguir un color rojo? Mientras que la mayoría de los que compran un Honda Odyssey probablemente traigan completamente sin cuidado el color. En cuanto a todos aquellos que intenten convencerte de que los ordenadores de Apple sencillamente los mejores, no puedo discutirles ni una sola de su reivindicación. Lo único que puedo alegar es que los factores por los que se consideran
que estos ordenadores son mejores satisfacen sus criterios de lo que deberían hacer en una computadora. Teniendo esto presente en la práctica, los Macintosh solo son mejores para aquellos que creen en lo que cree Apple. Esas personas que comparten el porqué de Apple creen que sus productos son objetivamente mejores, y cualquier intento de convencerlas de lo contrario carecerá de sentido. Incluso cuando unos parámetros objetivos en la mano, los argumentos sobre el cuál es mejor o cuál es peor, sin establecer el primer criterio común, no genera más que discusiones. Los fieles cada vez marcarán las señales de rasgos y ventajas que son importantes para ellos, o que no lo son, con la intención de convencer a los demás de que están en lo cierto. Y para empezar, es una de las principales razones por las que tantas empresas sienten las necesidades de diferenciarse basándose en la errónea suposición de por qué un solo grupo puede tener razón. Pero, ¿y si ambas partes tuvieran razón? ¿Y si un Apple fuera apropiado para algunas personas y una PC para otras? Ya no se trata de discutir sobre lo mejor o lo peor, se trata de un debate en torno a las diferentes necesidades y antes, incluso de que pueda sustituirse la discusión, primero debe establecer el porqué de cada uno. Una simple reivindicación de sus prioridades, en cuanto esté respaldada por pruebas racionales, puede despertar el deseo, incluso alentar una decisión de compra. Pero no genera fidelidad. Si un consumidor se siente motivado en vez de manipulado a comprar un producto, podrá expresar con las palabras las razones por las que se considera que lo compró y que es lo mejor. La buena calidad y las funciones son importantes, pero no son suficientes para generar la fidelidad a ultranza de lo que son capaces de hacerse acreedores todos los líderes y las empresas inspiradas. Es la causa representada por la empresa, la marca, el producto o la persona que inspira la fidelidad. No es la única manera, es solo una manera. Conocer tu porqué no es la única manera de tener éxito, aunque sí la única de hacer que dure y tener una combinación mayor de innovación y flexibilidad. Porque cuando un porqué se vuelve confuso, se hace mucho más difícil mantener el crecimiento, la fidelidad y la motivación que ayudarán a impulsar el éxito inicial. Por difícil me refiero a que en lugar de motivación de manipulación se convierte rápidamente en estrategia elegida para alentar a la conducta. Esto es eficaz a corto plazo, pero a la larga conlleva un elevado coste. Veamos el clásico caso práctico de los ferrocarriles que se estudia en las escuelas de negocio. A finales del siglo XIX, los ferroviarios eran las empresas más grandes del país. Tras haber alcanzado el éxito tan colosal e incluso haber cambiado el paisaje en Estados Unidos, recordar el por qué dejó de tener importancia para ellas. Por el contrario, se obsesionaron con el qué hacían. Se dedicaban al negocio de los ferrocarriles. Este estrechamiento de las perspectivas influyó en su toma de decisiones e invirtieron todo su dinero en vías férreas, traviesas y locomotoras. Pero al principio del siglo XX apareció una nueva tecnología, el avión. Y todas aquellas grandes empresas ferroviarias al final quebraron. Y si se hubiera definido como empresa, ¿a qué se dedicaba el negocio del transporte colectivo? ¿Por qué entonces su conducta hubiera sido distinta? Y quizás hubieras visto oportunidades de otra forma que pasaron por alto. A lo mejor actualmente serían las propiedades de las líneas aéreas. La
La comparación planeta le cuesta la capacidad de supervivencia a largo plazo de tantas otras empresas que se han definido a sí mismas y a sus sectores por qué hacen. Han estado haciéndolo de la misma manera durante tanto tiempo, que su capacidad para competir con una nueva tecnología o para ver una nueva perspectiva se convierte en una labor desalentadora. La historia de las empresas ferroviarias muestran inquietantes similitudes con el caso de la industria musical que hemos abordado antes. Este otro sector que no ha hecho un buen trabajo a la hora de adaptar su modelo en el negocio para que se adecuara a un cambio en la columna impulsando por una nueva tecnología. Pero otros sectores cuyo modelo de negocio evolucionaron en una época diferente muestran grietas parecidas. Los sectores de la prensa escrita, la publicidad y la televisión, por nombrar solo tres, estas son las cuales empresas ferroviarias que se esfuerzan por definir su valor, mientras que ven sus clientes y acuden a las empresas de otros sectores para que atiendan sus necesidades. Si las compañías discográficas hubieran tenido una idea más clara del porqué, tal vez hubieran visto en la oportunidad para inventar el equivalente a iTunes, en lugar de dejarse a una empresa de ordenadores rudimentarios. En cualquier caso, volver a la finalidad, la causa o la creencia inicial ayuda a estos sectores a adaptarse. En lugar de preguntarse, ¿qué deberíamos de hacer para competir? Deben de comenzar con la pregunta, ¿por qué empezamos haciendo lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para vivir nuestra causa, considerando todas las tecnologías y oportunidades del mercado disponible hoy? Pero no te creas porque lo diga yo, ninguna de estas opciones es una cosecha propia. Todas están sólidamente cimentadas en los principios de la biología.